por los que se conectaron puntuales, ¿sí? Y vamos a ir arrancando. Bueno, como les dije, el tema de hoy es hipertensión arterial, ¿sí? Es un tema fundamental que ustedes tengan que aprender, ¿sí? Recuerden, chicos, que están en quinto año, o sea que ustedes ya tienen una base de toda la fisiopatología, de las patologías que vamos a dar, así que eso retómenlo, igual que farmacología, ¿sí? Por ahí nosotros no vamos a repasar todos los conceptos, porque si no en una clase es imposible, pero recuerden de ir retomando todos esos conceptos, ¿estamos? Así que bueno, la hipertensión arterial, vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Como saben, es el factor de riesgo cardiovascular más importante, ¿sí? Y es el más frecuente de toda la población, cuanto más edad uno tenga, ¿sí? Es más frecuente aún. ¿Por qué es tan importante? Porque obviamente el impacto que tiene un factor de riesgo cardiovascular, que es aquel que puede generar una enfermedad cardiovascular en un futuro, ¿sí? Fíjense en que el 50% de las enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte, ¿sí? A nivel mundial, está dada por justamente la hipertensión arterial como principal factor de riesgo. ¿Estamos? Así que es fundamental que ustedes la aprendan, no solamente que lo aprendan, sino que después la detecten y las traten, ¿sí? Para evitar justamente todas estas consecuencias a largo plazo. Ustedes, si yo voy a hablar rápido o algo, me van avisando. Fíjense en que si nosotros vamos un poquito a estadística, sé que a ustedes no les gusta tanto, pero es importante. En cuanto a números, fíjense en que todas las enfermedades cardiovasculares, CB es enfermedad cardiovascular, ¿tá? Se atribuyen a hipertensión arterial, ¿tá? Sin importar si es hombre, mujer y de cualquier raza, ¿sí? Fíjense en que el porcentaje es altísimo. Obviamente que hay otros factores de riesgo, hay causas genéticas para desarrollar una patología, pero hay un porcentaje altísimo y el impacto que esto tiene en la fisiopatología después de las otras enfermedades. Fíjense en que el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a lo largo de la vida, después de los 50 años, aumenta, ¿sí? Mucho. Fíjense tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que después de los 50 años, el 90% de la población va a tener hipertensión arterial. ¿tá? Entonces es fundamental siempre hacer una buena pesquisa, ¿sí? Para hacer un buen diagnóstico y un oportuno tratamiento. Si seguimos un poquito más, hablando de esto, si tenemos hipertensión arterial, podemos tener enfermedad cardiovascular independientemente de otros factores de riesgo. Pero sí, también se potencian los factores de riesgo entre sí. Lógico, no es lo mismo tener una persona que solamente tiene hipertensión, ¿sí? A un paciente que tenga hipertensión, diabetes, colesterol, ¿tá? No es lo mismo porque se suman los factores de riesgo cardiovascular y se potencian aún más. Fíjense en que a partir de 115-75, ¿sí? Se va aumentando el riesgo cardiovascular. ¿ah? Este es un cuadro en donde decimos que el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica, fíjense independientemente de los valores de presión sistólica y presión diastólica, ¿tá? Independientemente de las edades, son las distintas rayas de colores, ¿sí? Cómo aumenta la cardiopatía isquémica. ¿tá? Sin importar edad y sin importar hombre o mujer, siempre va a aumentar. ¿Ah? Igual que en el ACV, fíjense, ¿entienden los gráficos? Uno es presión sistólica y otro diastólica. ¿tá? Y fíjense en que abajo tienen las referencias de cada color, cada raya de color, digamos, son las diferentes edades. ¿tá? Entonces, fíjense en que siempre es exponencial y siempre aumenta. Cuanto mayor valores de presión arterial tenemos, ¿sí? Más presión, más riesgo. Ojo que no siempre es así y tenemos una curva en J llamada hipertensión arterial, que es decir, cuanto más tenemos es peor, pero cuanto menos tenemos también es peor. Es decir, vieron que por colesterol nosotros decimos cuanto más bajo mejor. Bueno, la presión no, porque justamente cuanto más bajo podemos tener otras patologías. ¿sí? Así que en realidad no es tan así, sino es una curva en J que se dice, es decir, hay mucho riesgo bajo y hay mucho riesgo alto. ¿tá? Por eso es importante siempre tener los valores normales de referencia. Piensen que si vamos también a otra de las patologías que se pueden desarrollar, que es la enfermedad renal, la hipertensión es una de las principales también. La segunda causa, primero es la diabetes y la segunda causa es la hipertensión arterial. Así que el impacto que tiene realmente la hipertensión en otras patologías es muy alto. ¿tá? Cuando esto se empezó a tratar, la hipertensión arterial, al correr de los tiempos, fíjense en que estos gráficos en el correr del tiempo, desde los 1970 hasta los 2000,
uno empezó a tratar, ¿sí?, la hipertensión arterial, y cuando uno la trata y controla esos valores, la mortalidad por distintas patologías ha disminuido, ¿sí?, tanto por ACV, ¿sí?, que disminuye un 60%, por enfermedad cardiovascular en general, ¿sí?, por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Estos son distintos gráficos para que ustedes vean el impacto que tiene un buen diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Que esto depende solamente de nosotros, ¿sí? Otra cosa que les iba a decir es esto que antes comparé. Hay dos tipos de pacientes, uno que tiene un solo riesgo cardiovascular aislado o uno que es un conjunto de riesgo cardiovascular. Como les decía, el impacto que tiene un factor de riesgo aislado no es el mismo en conjunto con otros, ¿sí? Se potencian aún más cuando son muchos. ¿Estamos? Fíjense en que en este gráfico tenemos los valores de colesterol, ¿sí?, si es fumador o no, si es diabético, ¿tá? Entonces, cuanto más factores de riesgo tenga, fíjense en que más riesgo cardiovascular tengo, ¿tá? Independientemente de los valores en sí. Fíjense en que el colesterol tiene casi siempre los mismos valores, y ser hipertenso no, pero agregándole otras cosas, ¿sí?, aumenta el impacto cardiovascular, ¿sí? Por eso cuando nosotros veamos el tratamiento, nosotros no tratamos un valor de presión, sino vamos a tratar un paciente entero, ¿tá?, con todo lo que tiene, es decir, con todo el resto de los factores de riesgo. ¿Sí? Nosotros nos basamos en eso para el momento del tratamiento. Con algunos vamos a ser más agresivos que con otros, justamente por el riesgo cardiovascular que tiene, ¿sí? Chicos, vayan cortándome, me frenan, ¿sí? No hay problema. Este gráfico es importante, ha salido, esto es del año 2018, esta es la última guía de hipertensión arterial que sacaron en nuestro país, que sacó la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial. Es el último consenso, digamos, así que está bueno que ustedes lo lean de acá, ¿tá?, que es a nivel de Argentina, ¿sí? Hay unas estadísticas, fíjense en que comparan distintos años de estas estadísticas, y es fundamental que fíjense en cuánta gente no conoce que es hipertenso. Es decir, el 40% de la población no conoce su patología, ¿ah?, por distintas causas, ¿sí?, pero no conoce qué es. Y lo más grave es que de aquellos conocidos hipertensos, fíjense en que controlados y tratados solamente es el 25%. El resto, si bien conoce que es hipertenso, hay un 30% que está mal controlado. Es decir, no nos interesa solamente poner el diagnóstico de hipertenso, sino justamente tratarlo bien al paciente, ¿sí?, para obtener un buen objetivo, una buena medida de ETA, para que esto no le impacte. Porque si yo soy hipertenso y no controlo los valores, el impacto cardiovascular es el mismo, ¿sí? No me cambia nada saberlo o no saberlo, ¿sí? Justamente lo importante es el buen tratamiento, ¿ah? Fíjense en que esto, digamos, que es culpa nuestra de los médicos, en general, el tema de este porcentaje de que son tratados pero no controlados, ¿sí? Por eso es fundamental que uno vaya viendo a estos pacientes, no, obviamente toda la vida no va a tener la misma medicación o va a necesitar las mismas dosis, ¿sí? Esto se va a ir cambiando a lo largo del tiempo, por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes, ¿sí? No es, bueno, sos hipertenso y chau, me olvidé para el resto de la vida, no, ¿ah? Así que eso es fundamental, porque el impacto de las enfermedades cardiovasculares, si no lo tengo igual, es lo mismo. Además, la hipertensión arterial lo que tiene que es una enfermedad que es silenciosa, ¿sí? Muchos te pueden decir eso, el dolor de cabeza, bueno, realmente esos síntomas son inespecíficos y en realidad no hay síntomas, sino justamente es el control de la hipertensión arterial, excepto que uno llegue a tener las enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, que con daño de órgano blanco en ese momento, ¿sí?, como una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. Pero si no, si uno no se toma la TEA, no conoce su valor. Por eso es fundamental, ¿sí?, el que uno haga un seguimiento importante de estos pacientes y que los pacientes también se concienticen del tema de tomar la presión, ¿ah? Al ser silenciosa, si nosotros no lo buscamos, fíjense en que más del 90% de la población después de los 50 años va a ser hipertenso, y lo importante que es tomar la TEA en cualquier consulta médica, ¿sí? Si nosotros no lo tomamos, el paciente se desconoce. Todo ese tiempo que se desconoce y tiene malos valores de TEA, está haciendo su daño, ¿sí? Así que es fundamental que nosotros lo diagnostiquemos, ¿ah? Bueno,
Esto era un poquito de introducción y de estadística para que ustedes sepan lo importante que es esta patología. ¿Tá? ¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Sí? Obviamente que, por eso les digo, tomen esta guía, que es la última, porque hay algunos que te clasifican distintos. Sabemos que, digamos, en menos de 16 años se toman percentilos, son los niños, los pediatras, ¿tá? Y posterior a los 16 años, los valores de presión, se dice que hay hipertensión arterial cuando hay más de 140-90, ¿sí? De sistólica 140 y diastólica 90 milímetros de mercurio, ¿tá? Eso es hipertensión arterial. Ahora, nosotros cuando las clasificamos, fíjense en este cuadrito, lo ponemos en 3 niveles. ¿Cómo? ¿Alguien quería hacer una pregunta? O nomás. Acuérdense, chicos, de si no bloquear los micrófonos. Cuando clasificamos la hipertensión arterial, ¿sí? Pueden haber distintos niveles. Fíjense en que el último consenso lo divide en 3, porque si ustedes van a otras guías más viejas puede haber otras clasificaciones, pero quédense con esta que es la última, 2018, ¿está? De 140 a 159 y de 90 a 99 es el grado 1 o el nivel 1, de 160 a 179 y de 100 a 109 es el grado 2, ¿sí? Y más de 180 y más de 110 es el grado 3. ¿Estamos? Así que ustedes definen hipertensión arterial más de 140-90. Perfecto. Esos son los valores. Y después a su vez se clasifican, más que todo para ver el nivel de severidad en realidad de valores altos, del impacto que va a tener y para posteriormente el tratamiento también, ¿sí? Después lo que ustedes dicen como normal o limítrofe, son valores que, fíjense, están menos de 130 y menos de 85, ¿tá? Debería ser lo normal. ¿Vamos? Ese es el que uno tiene que tener cuidado y tenerlo ahí bien controlado de que puede llegar a aumentar, ¿sí? Y ser hipertenso en un futuro, pero no lo es. Una cosa es valores limítrofes y otra cosa son valores de presión alta, hipertensión arterial. ¿Qué pasa? Después en la práctica diaria, chicos, nosotros tenemos un valor limítrofe. Si el paciente tiene 139 hace 2 años y no 140, bueno, uno después ve el riesgo cardiovascular que tiene para ver el tema de cómo tomarlo, ¿está? Pero bueno, si nosotros vamos a rajatabla, 140-90, ¿sí? Te hago una consulta. ¿Qué pasa en las situaciones en las que vos, por ejemplo, tenés un paciente que tiene 145, 150 de sistólica, pero no llega al criterio de la diastólica? Tiene, ponele 85 de diastólica. ¿También se lo toma como hipertensión arterial? Sí, fíjate que Sí. justamente en este cuadro, abajo, la última fila, es la hipertensión sistólica aislada, que es un valor de presión sistólica más de 140, ¿sí? Pero no llega a la diastólica. Igualmente es hipertensión sistólica aislada. Es decir, si bien uno siempre es congruente que suba la sistólica y la diastólica, sí puede haber esos casos aislados que solamente es la sistólica, pero igualmente el impacto es el mismo, así que también es el tratamiento, ¿sí? Nada más que la diastólica no llega al valor, como decís. Bárbaro. Porque Pero se me clasifican. ha pasado varias veces tomar la presión, no sé, poner a un familiar, y hay mucha diferencia entre la sistólica y la diastólica, y solamente llega hipertensión por la sistólica. Por eso te he consultado. Sí, sí, Buenísimo. perfecto, se hace el diagnóstico también. Ahora después vamos a ver cuántas tomas para hacer el diagnóstico y todo, ¿sí? Porque no es de una sola aislada, ¿tá? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, como yo les decía, tenemos la población en general, sí, que puede tener hipertensión. Entonces, digamos, como criterio médico, siempre los pacientes una vez al año se deberían controlar la presión arterial, ¿está? Tanto en cualquier visita médica, si ustedes lo encuentran en una guardia, en un consultorio, en cualquier lado, signos vitales, lo básico, ¿sí? Ustedes no podrían pasar de largo tomar la presión a un paciente en cualquier momento, ¿está? Porque es lo básico de los signos vitales, ¿sí? Así que siempre, una vez al año, o el paciente se controla, o ustedes en cualquier contacto médico tienen que aprovechar, digamos, el momento, por decirlo así, y se lo toman. Y además, sí, siempre se toman 2 o 3 veces la presión y se promedia, ¿tá? Por lo general hay un componente que la primera vez que toman la presión se ponen un poco nerviosos, aumenta la TEA, entonces siempre uno toma 2 o 3 veces, no solamente un registro aislado, ¿estamos? Obviamente que si uno tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene toda la familia hipertensa, bueno, en ese paciente voy a ser un poquito más
voy a reforzar un poquito más los controles que una vez al año. Por eso siempre nosotros, estas cosas son guías, pero después el paciente son particulares y voy a especificar en cada uno de ellos. Como guía, siempre una vez al año hay que tomarla todos, punto, ¿sí? Aquel que tiene otros factores de riesgo, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, voy a ser un poquito más puntilloso y controlarlo un poco más. Y una toma aislada no hace un diagnóstico de hipertensión arterial, sino que tengo que tomar por lo menos 2, ¿sí? Y usar promedio de estos. ¿Por qué hago el diagnóstico de hipertensión arterial? Primero, decir si es hipertenso o no. Después lo que tengo que hacer es establecer el riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan que yo les decía? Es el conjunto de todo el paciente, no es un valor aislado de presión. ¿Sí? Y obviamente hay que, si bien casi el 90% es hipertensión esencial o hipertensión secundaria, hay algunos pacientes sí que pueden ser causas secundarias y las tengo que identificar. ¿Por qué? Porque justamente es un epifenómeno de otra patología que yo solucionándola, soluciono la hipertensión arterial. ¿Vamos? Así que justamente los objetivos son esos tres. Diagnóstico, ¿sí? Riesgo cardiovascular y bueno, establecer si hay alguna causa que me la esté generando para resolverla. Entonces llega el paciente, ustedes lo ven, ¿sí? Le toman la presión obviamente, y van a empezar, ¿se acuerdan? Todo lo que tienen que hacer con un paciente es anamnesis y examen físico, ¿sí? Siempre en la anamnesis ustedes van a ir interrogando distintas cosas. Como si se ha tomado previamente la presión o no, ¿sí? Si le ha dado alto o no, porque te dicen, sí, yo siempre me la mido y me da 160. ¿Sí? No es lo mismo que ya te lo digan a que no, siempre normal. O que esté en tratamiento, que ya tenga el diagnóstico de hipertensión y tenga tratamiento, y le preguntan cuál, en qué dosis, ¿sí? Si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial o no. Ustedes van a indagar sobre daño de órgano blanco, en el caso de pacientes que ya sean hipertensos, ¿sí? O pensando en determinados extremos de la vida, que ustedes pueden pensar que haya una hipertensión secundaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que hipertensión secundaria podemos sospechar en aquellos por debajo de 30 años, pacientes jóvenes, o también por encima, o sea, en los valores limítrofes, y puedo ir preguntando sobre cierta clínica de algunas enfermedades secundarias que después vamos a desglosarlos un poquito más. Indagar sobre fármacos que pueden tener efecto adverso a hipertensión arterial, ¿sí? Fíjense en que hay muchos fármacos de uso común, que elevan la presión arterial. Y siempre nos olvidamos de preguntar, fíjense en los antiinflamatorios no esteroides, elevan la presión, y es algo que la gente usa mucho, muy seguido, ¿sí? El consumo de alcohol, los anticonceptivos en las mujeres, y muchas veces ni te lo nombran o no lo toman como algún posible causa de generador de hipertensión arterial. Obviamente que no, si tomé un ibuprofeno aislado, no, pero sí en los que toman, digamos, en forma crónica, ¿sí? Así que todos estos, yo acá les dejé la lista de las drogas o otras sustancias que pueden aumentar la hipertensión arterial. ¿Está? No se olviden nunca de preguntar esto en la anamnesis. Después vamos a ir al examen físico del paciente. Perdón, profe. Sí. Tengo una duda. Usted en la anamnesis, cuando nombra el daño de órgano blanco, ¿cómo se lo pregunto al paciente? ¿Cómo? ¿Cómo se lo pregunto Se me al cortó, paciente? perdón. Daño de órgano blanco, bueno, vos tenés que saber si tuviste una ACV, tuviste un IAM, o sea, eso ya es daño de órgano blanco, esos son, digamos, más fáciles. Después uno puede preguntar, por ejemplo, si tiene alteraciones visuales, cómo orina, si tiene espuma en la orina o no, pensando en algo renal, si tiene edemas, digamos, toda es la clínica de estas patologías, ¿sí? O si tuvo dolor de pecho, ¿está? Vos vas preguntando así, desglosando. Perfecto, gracias. Si bien, obviamente que después uno te va dando un indicio y vos vas a ir especificando temas en la patología que parece, lógicamente, pero vas a ir preguntando en general por cada órgano blanco, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, no es lo mismo un paciente que haya tenido una ACV y viene con hipertensión a un paciente sano totalmente. Yo a ese también lo voy a tratar distinto, ¿tá? Así que vamos interrogando todas esas patologías. Vamos después... ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay una relación directa entre el daño órgano blanco y los niveles de hipertensión? O sea, mayor nivel, mayor daño, ¿o eso es relativo ¿Sí? según cada paciente? No, sí, fíjate que todos los gráficos que pasan con anterioridad justamente dicen eso. Cuanto más valor tengo,
Si querés vuelvo, así los ven. Sí, está bien, igual. Cuanto más valor tengo de hipertensión arterial, independientemente de hombre y mujer y de la edad, mayor impacto tengo, ¿sí? Siempre es exponencial, pero recuerden lo de la curva en J. Más valor de presión, más daño, pero más bajo también, ojo, ¿sí? Por eso es la curva en J, ¿sí? Genial, gracias. Sin importar sexo, ¿sí? Ni edad, o sea, es justamente esa relación es directa. Valor de TA y daño. Y no solamente con eso, sino también, como les dije, con otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Bien, en el examen físico entonces, le voy a hacer todas estas preguntas y lo empiezo a revisar. Obviamente, signos vitales, tomo la presión arterial. Ahora vamos a ver un poco de cómo se toma la presión en forma adecuada. Uno debe hacer el examen físico, ¿sí? Completo, no se olviden nunca de las medidas del peso, el perímetro abdominal, que son otras cosas que nosotros vamos a tener en cuenta para el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y dependiendo de determinadas patologías, yo puedo ir buscando ciertas cosas en particulares, como les dije, también esto es un poco general, pero si yo voy pensando en determinadas patologías, que después vamos a ver en la hipertensión secundaria, busco ciertas cosas en particulares, ¿sí? Voy a escuchar las carótidas, si hay un soplo, para ver si hay placas, también puedo encontrar soplos abdominales, ¿sí? Voy a tomar los pulsos, ¿sí? Y la presión, siempre por primera vez pueden tomar en los 4 miembros, ¿sí? Para ver si es todo de todos los miembros iguales. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo tomo la presión? Fíjense en que este es un gráfico que les dice cómo tomarlo en forma correcta. El paciente debería estar sentado, ¿sí? Con los pies apoyados en el piso, y no estando cruzados, sino cada pie en forma individual, ¿tá? Con la espalda bien recta, el brazo a la altura del corazón, ¿sí? Y el brazalete, obviamente que está por encima del pliegue del codo y debe ser el adecuado, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes obesos no puedo usar un brazalete común, sino debería usar un brazalete para obesos, justamente porque es fundamental que a vos te envuelva bien el brazo, el manguito que comprime, porque si te queda chico, no pierde, digamos, la fidelidad. ¿Tá? Lo importante es que no hable el paciente durante la medición, ¿sí? Son pequeños detalles que pueden modificar los valores. Que vacíe la vejiga, ¿sí? Y apoye, bueno, bien todo el tórax. Uno toma la presión. Recuerden que hoy en día los tensiómetros que están avalados, digamos, son los digitales, los automáticos en brazo, ¿sí? Y siempre y cuando esté bien calibrado, con pilas, sea el manguito correcto. ¿Está? Eso tienen que obviamente controlarlo bien, ¿sí? Entonces, como les dije, no es un registro aislado, sino que por lo menos tomo 2 veces y promedio, ¿tá? Y si hay diferencias, bueno, voy a volver a medir, ¿sí? Siempre recuerden miembros inferiores también, por ejemplo, si sospecho coartación de aorta en los jóvenes o en pacientes diabéticos o ancianos que pueden tener enfermedad periférica también, ¿tá? Así que siempre es de buena práctica, ¿sí? Tomarla en 4 miembros la primera vez, y después, bueno, si es todo el mismo, seguir igual. ¿Estamos? Cuando tienen el tensiómetro automático, ¿sí? Solamente ustedes tienen que presionar, se insufla solo y después obviamente disminuye, y el automático te arroja, digamos, el resultado y los valores. Eso, digamos, hoy en día es el que se recomienda por las sociedades de hipertensión arterial, siempre cuando sea un buen equipo. No se recomiendan los de muñeca, chicos, sí los de brazo, ¿está? Y bueno, lo importante es que los aparatos estén en condiciones, porque bueno, es un detalle que si no, obviamente te cambia. Ahora, si vamos al anaerobio, recuerden que uno tiene que ir auscultando, ¿sí? Para ver los valores de presión. Uno insufla el manguito, tomando el pulso. Cuando lo pierde, al pulso insufla 30 milímetros de mercurio por encima de ese valor, que sería la presión sistólica, y luego va descendiendo, ¿sí? Y va auscultando los ruidos de Korokov. Recuerdan esto de semiología de tercer año, ¿sí? Entonces, con el primer ruido es la presión sistólica, y con el quinto la presión diastólica. ¿Estamos? Esto es importante siempre que lo realicen con una buena técnica, ¿tá? Y siempre que estén calibrados los manguitos, porque aunque no lo crean, hay muchísimos errores por eso, solamente por eso, ¿tá? Entonces ustedes lo revisan, le preguntan todo, obviamente que en el examen físico van a buscar todo, y una buena medida de presión, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos estos valores de presión, dijimos, por duplicado, ¿tá? Lo tomo 2 veces y lo promedio, y en los 4 miembros. Listo, yo, dependiendo de esto, tengo distintos valores. ¿Se acuerdan la grilla que teníamos valor normal de presión? Listo, si el paciente tiene valor normal de presión, lo controlo una vez al año, como habíamos dicho al principio, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo valores alterados, los voy a clasificar en estos niveles, que justamente me ayuda para ver el tema del tratamiento y cuándo ser un poco más agresivo o no, dependiendo de estos niveles. Cuando tengo presión limítrofe, es decir, entre 130 y 139, y de 80 a 89, ¿sí? Ese paciente, si bien no es hipertenso, no tiene presión normal. Como dice su título, justamente es limítrofe. Lo tengo que controlar un poco más. Lo voy a hacer en una segunda visita a ese paciente. Le voy a medir otra vez la presión para ver si es normal, ¿sí? O aumentó o sigue limítrofe. ¿Tá? Si yo tengo valores más altos, es decir, fíjense, si me voy a la otra esquina, el nivel 3, presiones más de 180 a 110, a ver, no hay ningún error en la técnica ni nada, yo descarto todo eso, el paciente es hipertenso, o sea, son valores muy altos, ¿sí? Entonces ya hago el diagnóstico, ya puedo hacer el diagnóstico con la primera visita, ¿se entiende? Esto hablando en consultorio, ¿no es cierto? Ustedes lo ven, tiene presión normal, lo cito en un año. Tiene presión limítrofe en el otro lado, tan alta la presión nivel 3, es hipertenso. Ahora, el problema es cuando lo tengo en el medio. Limítrofe, nivel 1 y nivel 2. Por lo general el diagnóstico lo hago en una segunda visita, ¿tá? Y vuelvo a tomar los valores de presión. Pueden ser normales, ¿sí? O pueden justamente estar limítrofes o en estos niveles otra vez. Entonces ahí puedo llegar a, las sociedades científicas lo que te dicen que pidas un mapa o un monitoreo domiciliario de presión. ¿Qué son estas dos cosas? No sé si alguna vez habrán visto que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el mapa es eso, y el otro es el monitoreo domiciliario de presión arterial, que el mapa es un aparato que se te pone un tensiómetro por 24 horas, ¿sí? Se conecta y se va insuflando cada 15 minutos, o depende cómo está programado, pero por lo menos tiene que tener en una hora, ¿sí? 3 o 4 tomas. ¿Tá? Entonces te va a lo largo del día a ver qué presión tiene uno, tanto de noche como de día. Lo bueno es que hace esta diferencia de presión nocturna y presión diurna. ¿Tá? ¿Por qué? Normalmente, no sé si lo han leído, pero normalmente el 10% de los valores de presión baja durante la noche, ¿sí? Que es la presión Dipper. Entonces, muchos pacientes tienen presión nocturna aumentada y no diurna, ¿sí? Entonces, es importante también conocerla la nocturna. Y los valores de presión domiciliario, es decirle al paciente que se lo tome a la presión, o que vaya a tomársela, con todos estos recaudos de tomarla en forma adecuada que ya habíamos visto, ¿sí? Que tiene no, como se lo va a tomar, no vamos a tener un valor nocturno, ¿sí? La diferencia. Pero por ahí es... lo que tiene es que al tener el aparato conectado 24 horas uno está un poco más alerta y las cifras a veces dan un poquito más alta por este nerviosismo, digamos, ¿sí? O de noche también lo mismo. Por ahí la incomodidad esta puede generar cifras un poquito más altas que el monitoreo domiciliario. Como para comparar ambos métodos. Se pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿está? Es decir, yo tengo valores altos, ¿sí? Nivel 1 y nivel 2, le voy a pedir estos estudios, ¿sí? Para realmente ver si soy hipertenso o no soy hipertenso, ¿sí? Como el monitoreo domiciliario o el mapa tienen valores que promedian, ¿sí? Porque son muchas mediciones y van a promediar, fíjense en que yo hago el diagnóstico con una presión más de 135-85, es un promedio ese valor, ¿está? ¿Se entendió esto? Sí. Una pregunta, profe. Sí. De los dos métodos, ¿cuál es el que más se usa? No, cualquiera de los dos, ¿sí? O sea, ¿el mapa es accesible en general para dárselo a los pacientes? Sí. Okay. Bueno, por eso se usa cualquiera de los dos por ahí. También depende si el paciente se lo puede ir a tomar o sea, el monitoreo domiciliario vos confías mucho en que lo haga realmente bien el paciente, el otro le pones el aparato. Por eso tiene sus pros y contras. El mapa tiene la presión nocturna y diurna, sí está un poco más ansioso, más alerta. Piensen que tenés colocado 24 horas un manguito en el brazo, se te infla y se infla a cada rato, ¿sí? Y el otro te vas a tomar la presión un par de días. Claro. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, pero no tenés presión nocturna.
Bueno, Entonces, en ciertos pacientes que vos podés sospechar presión nocturna o por otras patologías, no te va a servir uno y el otro. Por eso elige uno o el otro, ¿sí? buenísimo. Y recuerden los valores para hacer el diagnóstico un poquito más bajos porque son el promedio, ¿sí? Pero bueno, esto de pedir el mapa o monitoreo domiciliario también depende, porque si ustedes ya tienen un valor 2, un valor 3, no van a pedir eso, o sea, ya se hace el diagnóstico de hipertensión, ¿se entiende? Esos en valores, fíjense, en limítrofes o nivel 1 solamente. ¿Estamos? Fíjense en que el nivel 2 o nivel 3 ya se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, con 2 controles en el 2 y con 1 solamente en el nivel 3. ¿Vamos? Sí. Así que yo voy a hacer el diagnóstico, ¿sí? Hipertensión arterial. Esto siempre es en consultorio, chicos. Otra cosa es urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Tá? Eso es otro capítulo aparte. Bien, ¿cómo clasifico la hipertensión arterial? Vieron que muchas veces dicen la hipertensión de guardapolvo blanco, le tomo en consultorio, le tomo en casa. Justamente es este cuadrito lo diferencia. Fíjense en que si yo tengo hipertensión en el consultorio, o sea, viene el paciente, yo le tomo y está alta, pero en su casa es normal, ¿está? Fíjense, en el consultorio es la línea de abajo, ¿está? Y ambulatoria es la de arriba, ¿sí? Si le tomo en consultorio alta y es normal ambulatorio, tengo hipertensión del guardapolvo blanco, que es el 25 o el 30% de la población, ¿sí? Ese paciente obviamente es hipertenso, pero es de guardapolvo blanco. Después tengo, bueno, presión normal en ambos lados es presión normal, lógico, ¿no? Si yo tengo hipertensión arterial en el consultorio y en ambulatorio también, es hipertenso, ¿está? Y si tengo hipertensión arterial en casa, pero no en el consultorio, que esa hay que sospecharla, porque si no, vos ¿por qué le vas a pedir que se tome la presión en su casa a una persona que le da la presión normal en el consultorio? ¿Está? Estos pacientes son hipertensiones ocultas, que es entre el 8 y el 16% de la población. Es bastante, pero siempre es importante sospecharla, porque si no, no hago el diagnóstico. Pues fíjense en que este paciente o en el consultorio está perfecto, pero tiene daño de órgano blanco. Eso, fíjense en cuándo sospecharlo. Hombres fumadores, ¿sí? Que tengan daño de órgano blanco, ¿sí? Que tengan elevaciones transitorias de presión, enfermedad renal, bueno, apneas obstructivas del sueño. Esos pacientes yo digo, bueno, algo raro pasa, que el paciente realmente, yo lo veo bien en el consultorio, le tomo valores normales, pero realmente tiene algún otro daño y algo no estoy viendo. Entonces ese paciente yo le pido que es el monitoreo domiciliario o el mapa, y ahí veo, ¿sí?, que el paciente es hipertenso. ¿Se entiende? Esto es importante sospecharla, pues si no, no la diagnosticás, porque se lo toman en el consultorio y está bien, ¿está? El 8 y el 16%, así que no es un valor despreciable, ¿está? Bien, entonces yo vi al paciente, le hago el diagnóstico o no de hipertensión arterial, le hice una muy buena anamnesis, un examen físico, y obviamente, como les dije, no solo hay que buscar el diagnóstico de hipertensión arterial, sino vamos a buscar el riesgo cardiovascular del paciente. Recuerden esto siempre, chicos, no vamos a tratar un valor de presión, sino vamos a tratar a un paciente, en un todo y en un global. Entonces lo que tengo que buscar es esto del riesgo cardiovascular. Nosotros utilizamos mucho en cardiología el riesgo cardiovascular para el tratamiento de todos los factores de riesgo cardiovascular, justamente, porque es el impacto o el riesgo que tengo a 10 años a desencadenar, ¿sí?, una enfermedad cardiovascular, o una muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende? Este es el riesgo que busco. Es decir, que se muere la persona en 10 años por alguna patología cardiovascular. ¿Sí? Obviamente, ¿de qué depende este riesgo? De todos los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Si quieren eso, vuelvan y lean otra vez todos los factores de riesgo cardiovascular, que obviamente son modificables o no modificables, y entre todos esos yo busco el riesgo cardiovascular. Fíjense en cuando hago la anamnesis del paciente, voy a buscar otros factores de riesgo. Primero, obviamente, si es hombre o mujer, y la edad, que es no modificable, pero bueno, eso ya lo tengo. Si fuma, si tiene dislipemia, si se trata o no con eso, qué valores de colesterol tiene, si tiene diabetes, si se trata o no, también el sedentarismo, la enfermedad cardiovascular precoz, ¿sí?, en los familiares, la obesidad, ¿tá? Y no se olviden nunca también de los factores psicosociales, ¿tá?, que muchas veces los dejamos, pero es importante. Así que vamos a buscar otros factores de riesgo cardiovascular. Recuerden que yo les dije que todos estos se potencian. No es lo mismo tener un paciente solo hipertenso que un paciente
tabaquista, diabético, dislipémico, hipertenso. ¿Tá? Entonces busco todos los factores de riesgo cardiovascular, los cuales los voy a identificar y tratar, obviamente, dependiendo del paciente, y vamos a buscar el daño de órgano blanco asintomático, y obviamente hay otras asociaciones clínicas que vamos a buscar otras patologías. ¿Cómo voy buscando el daño de órgano blanco? ¿Sí? Puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que esto lo voy a buscar en un electrocardiograma, al paciente en el examen físico, un electrocardiograma le pueden hacer, ¿sí? Voy a identificar los soplos por placas carotídeas, ¿tá? Enfermedad renal crónica con un laboratorio lo puedo identificar, ¿sí? Entonces ustedes van a ir buscando daños asintomáticos, porque esto el paciente no lo conoce que lo tiene, entonces ustedes lo tienen que ir identificando. Y obviamente, como les decía la otra vez, si ya ha tenido enfermedad cerebrovascular o enfermedad cardíaca o retinopatía o enfermedad renal, digamos, todo esto ya identifican un riesgo mucho mayor porque ya tiene un daño de órgano blanco. ¿Se entiende? Entonces todas estas cosas ustedes se las van a ir interrogando y pidiéndoselo. Entonces, con todo esto, ustedes van a decir, bueno, este paciente tiene tal y tal cosa, ¿cuánto riesgo tengo o no? En este cuadro de riesgo, para estratificar el riesgo cardiovascular global, fíjense en que ustedes tienen los valores de presión y la cantidad de factores de riesgo. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense en que si yo tengo, independientemente de los valores de presión que tengo, cuanto más factores de riesgo tengo, el riesgo va aumentando dentro de una misma línea de presión. ¿Se entiende? Fíjense, en un paciente tiene un valor limítrofe. ¿Se acuerdan que antes hablábamos? Tiene un valor limítrofe. Bueno, voy a tener que tener en cuenta todo el resto. Bueno, tiene valor limítrofe, pero tuvo una ACV. Es un paciente de muy alto riesgo. Yo ese paciente ya lo voy a tratar. ¿Se entiende? No es lo mismo un paciente de la nada, normal, que me venga con pacientes limítrofes. Por eso les digo, nosotros no tratamos el valor absoluto de presión, sino tratamos al paciente en su totalidad. ¿Tá? Por eso, ahí eso trata de ver el riesgo cardiovascular global, el concepto total de todas las patologías y todas las enfermedades que tenga el paciente, para ver cuánto riesgo tiene o no. Y ahí, cómo yo voy a hacer el impacto del tratamiento, va a ser mayor obviamente en aquellos que tengan mayor riesgo, entonces voy a empezar siempre en forma más temprana. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo valores muy altos de presión, casi siempre ya voy a tratar y el riesgo es alto. Pero en los pacientes limítrofes o nivel 1, fíjense en que si no tiene otra cosa, el riesgo es bajo. ¿Tá? Entonces ese paciente yo puedo empezar con cambios del estilo de vida, le hago un seguimiento, ¿tá? Pero ahora, si ese paciente es diabético, que tiene daño de órgano blanco, ya está, digamos, ese paciente tiene un riesgo mucho más alto, entonces lo voy a empezar a tratar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Que uno va identificando cada paciente, pero quiero que les quede el concepto de que tratamos todo el paciente en su global. Si bien tienen estas tablas y ustedes lo pueden seguir, ¿tá? Digamos, tienen que ir identificando y buscando todas estas cosas. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. Y con respecto a los pacientes que tienen hipertensión nivel 1, que decía ahí, si no tienen ningún otro factor de riesgo, lo que sea, que también, por ejemplo, se pueden tratar con dieta, como decía, cambio en el estilo de vida, porque tienen bajo riesgo, por ejemplo, como una TEA limítrofe con algún factor de riesgo. Claro, por eso, o sea, ahora yo les voy a desglosar un poco cuándo arrancamos el tratamiento, pero te da más margen de eso, de empezar con cambio del estilo de vida y después ir agregando tratamientos farmacológicos, ¿tá? Justamente es por eso, de cuánto agresivo uno va a ser para el tratamiento. Bien, recuerden que además del riesgo cardiovascular que dijimos, siempre hay modificadores del riesgo que les dije antes. Los factores psicosociales, ¿sí? Socioeconómicos, que esto es muy importante, además, como es una patología crónica, chicos, ustedes toda la medicación que le den es de por vida, ¿tá? Entonces la adherencia del paciente al tratamiento es fundamental. Si yo le doy 5 drogas, que me los tome cada 2 o 3 horas de por vida, es algo que no es compatible con la vida normal, ¿tá? Entonces todas esas cosas uno las tiene que tener en cuenta para la adherencia al tratamiento y que realmente tenga un buen impacto, ¿tá? Porque si el paciente no se adhiere, y no le solucionamos el problema y no tenemos valores normales de presión, el impacto cardiovascular lo va a tener. ¿tá? Entonces, es fundamental todas estas cosas que nosotros las analicemos en todos los pacientes. ¿sí? Bueno,
Esto es un poquito que tienen que estudiarle o cómo hacer el diagnóstico en los pacientes. Dijimos anamnesis, examen físico, un laboratorio de rutina que vamos a identificar, ¿se acuerdan que dijimos? La parte renal, ¿sí? Un electrocardiograma para ver hipertrofia del ventrículo izquierdo. Voy a identificar todos los factores de riesgo y los daños órgano blanco, como les dije anteriormente, ¿sí? Lo que se le puede pedir es un ecocardiograma para ver justamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y en los pacientes diabéticos un examen oftalmológico, ¿sí? Y la microalbuminuria como para agregarle aparte. ¿Tá? Después se pueden pedir otros estudios aparte, pero bueno, no importa que sepan los otros, sino los básicos. ¿Estamos? Fíjense en que hay otros estudios, dependiendo de cada una de las cosas, puedo ir pidiendo otras cosas, ¿sí? No me importa tanto esto que lo sepan, sino cómo va a estudiar el riesgo cardiovascular, etc. Recuerden que dijimos que había causas de hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Que ustedes, como les dije, ¿cuándo sospecharlo? ¿En qué paciente? En los pacientes extremos de la vida, también con valores muy altos, o valores que con drogas no bajan, hipertensión resistente o refractaria. En esos pacientes también voy a sospechar que sean de causa secundaria. Fíjense en que acá hay algunas de las causas más frecuentes, y qué tengo que interrogar de cada una. El aldosteronismo primario, fíjense que en un laboratorio voy a tener hipocalemia, no en todos porque solamente es el 50%, pero bueno. Hipertensión resistente o niveles muy altos, ¿sí? O en antecedentes familiares. Entonces ustedes tienen que ir interrogando esto y pueden sospechar. Obviamente después tienen su tratamiento de la patología de base con su especialista. A nivel renovascular también son hipertensiones muy altas, resistentes, ¿sí? Que es importante que lo identifiquen, pueden tener falla renal o no, siempre se manifiestan con edemas agudo pulmón, por lo general, ¿sí? Tienen esa clínica. Si el paciente les refiere palpitaciones, cefalea, sudoración, podemos pensar en un feocromocitoma, vamos a encontrar algún incidentaloma adrenal, ¿sí? Que es importante, y además los antecedentes de esa patología en la familia. La apnea obstructiva del sueño, le vamos a preguntar de ronquidos, ¿sí? Somnolencia diurna, apneas a la noche, es un paciente obeso, con síndrome metabólico, ¿sí? Hipertensión por lo general siempre resistente o bastante alta. ¿Estamos? Entonces ustedes van a identificar estas cosas en la anamnesis para pensar que puede tener otra patología, y ahí se le piden ciertos estudios y se lo deriva, ¿sí? Al especialista de cada una de ellas. ¿Estamos? Pero es importante que siempre hagan una buena interrogatoria y lo sospechen, porque si no, no le estamos tratando la causa, ¿sí? Que lo está generando. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo voy a seguir y controlar al paciente? ¿Sí? Yo identifico al paciente hipertenso, empiezo el tratamiento, que ahora después lo vamos a ver, y lo voy siguiendo en el tiempo. Recuerden, si es normal, una vez al año, y después, dependiendo de los valores de presión, lo voy a ir citando más seguidamente. No es que hay un protocolo así cada 2 días, cada 3 días, pero si en valores de hipertensión, vos le tomás valores tipo 3, ese paciente en 72 horas tiene que volver y controlarlo para ver si bajó, porque son muy altos. Los otros pacientes cada una semana o 15 días en valores 2 o 3. Así que generalmente manejamos estos valores, ¿sí? Obviamente si no tiene daño de órgano blanco ni nada, hablando de hipertensión solamente. ¿Sí? Al principio, siempre, digamos, las visitas vos vas a instaurar el tratamiento, y uno va viendo cómo desciende paulatinamente la presión y llegar al objetivo. Y después empieza a controlar. Es importante ver que uno llega al objetivo, porque si no, estamos en ese paciente que es hipertenso, pero no está controlado. ¿Sí? Así que es importante eso. Sigamos al tratamiento, chicos. 3 pilares fundamentales, ¿está? Dieta, actividad física y los fármacos. De nada sirve uno sin el otro, ¿está? Eso lo tienen que explicar a todos los pacientes. Dieta, actividad física y fármacos. No es solo los fármacos y me olvido del resto, ¿está? ¿Cómo y cuándo y con qué tratar? Es lo que preguntan todos, ¿sí? Justamente es esto que venimos hablando. Va a depender del valor de presión y del riesgo cardiovascular global del paciente, ¿sí? Siempre uno va a ir a determinada paciente e individualizar el tratamiento para ellos, ¿sí? ¿Qué es importante del tratamiento? Sí, obviamente que disminuye mortalidad, ¿sí? ACV, IAM, insuficiencia cardíaca. Siempre, obviamente, tratar el riesgo cardiovascular global, esto se lo vuelvo a insistir, ¿sí?
Y el tema de los tratamientos, obviamente, recuerden que el descenso o el objetivo, el efecto máximo de los tratamientos, por lo general demoran entre 15 y 20 días, ¿sí? Así que sépanlo cuando instauran un tratamiento, ¿tá? Siempre es mejor drogas de dosis prolongadas que de dosis de horas, por el tema de la adherencia, y las píldoras, vieron que vienen juntos, digamos, varios fármacos en una sola pastilla, que es mucho mejor para la adherencia que dar todos los fármacos por separado, ¿tá? Que eso en la industria farmacéutica está. Siempre se baja en forma progresiva y gradual la presión, no es de un día para el otro, ¿tá? Esto es así, además los efectos, como les dije, lleva, digamos, un par de días en hacer, hasta 15 y 20 días en hacer su efecto, las drogas, ¿tá? Bien, ¿cuál es el objetivo? Menos de 140, 90. ¿Sí? Más de 16 años y menos de 80. Ya vamos a ver los extremos de la vía, menos de 16 es con la tabla de percentilos, chicos, ¿tá? Pues son los niños, y más de 80 tenemos que tener un poquito cuidado y toleramos un poco más de presión por, bueno, ya después lo vamos a ir charlando, pero por el ortostatismo y lo vulnerables, frágiles que son los pacientes, que si le bajo mucho la presión, sí puede haber mareos, caídas y es contraproducente, ¿tá? Así que dentro de estas edades es menos de 140, 90, ¿sí? ¿Cuándo inicio el tratamiento? Recuerden que entonces dependía del valor y del riesgo cardiovascular, ¿tá? ¿Cómo es el tratamiento en general? Todos cambios del estilo de vida. A ver, nosotros insistimos mucho con los cambios del estilo de vida, pero realmente es el estilo de vida que deberíamos tener todos desde siempre, ¿tá? Es decir, no es que uno tiene que hacer dieta y actividad física para algo. Uno debería tener unos hábitos de vida saludable, con una dieta variada, saludable, con frutas, verduras, variación de alimentos, y actividad física para evitar el sedentarismo debería tenerlos todos. Pero obviamente, digamos que tenemos que especificar más que la gente lo haga, porque no lo hace, pero digamos, el estilo de vida es el que deberían tener todos los pacientes. Obviamente, justamente en los pacientes hipertensos vamos a tratar de evitar el exceso de sal en la dieta. ¿Qué pasa? Nosotros en sí, los argentinos tenemos una dieta que ya es muy rica en consumimos. Imagínense en que eso la gente le agrega. O sea, los alimentos tienen sodio, tienen sal, distintas cantidades dependiendo de los alimentos. El tema es justamente eso, la dieta nuestra ya tiene mucha cantidad de sal de por sí, por el tipo de alimento que consumimos, más el agregado, así que deberíamos tratar de sacar ese agregado extra de sal, ¿estamos? Y ir cambiando por distintos condimentos, etcétera, ¿tá? Y la actividad física es fundamental no ser sedentario, ¿sí? El sedentarismo hay una definición que es menos de 15 minutos 3 veces a la semana hacer actividad física, y debería ser por lo menos 20 minutos o media hora, por lo menos 4 veces a la semana, como mínimo, de ahí para arriba, ¿está? Más mejor, ¿sí? Bien. Eso ayuda muchísimo a todos los factores de riesgo cardiovascular en general y para todas las patologías, colesterol, diabetes, ¿sí? Presión, ni hablar, ¿tá? Así que eso es un estilo de vida saludable, deberíamos tener todos desde siempre, desde el cero y desde el vamos, ¿está? Así que es fundamental que todos los pacientes se lo recomienden, independientemente si tienen valor normal de presión, se lo tienen que siempre recomendar, ¿está? Por eso les digo, eso es a todos. Después, dependiendo de los niveles, ¿sí? Vamos a empezar con drogas. Y dependiendo del riesgo cardiovascular, ¿se acuerdan el cuadrito que yo les mostré al principio? Bien, voy a empezar con una droga o con dos. A ver, si yo tengo un paciente que tiene 200 de presión, ya sé que con una droga no va a funcionar, ¿tá? Entonces ahí puedo directamente empezar con combinaciones y ya darle dos. Pero un paciente que tiene un valor limítrofe, ¿sí? Le puedo empezar con una sola droga. ¿Por qué? Porque las drogas por lo general, digamos, bajan la presión, igual que los cambios del estilo de vida, pero, digamos, tampoco es que me va a bajar 100 milímetros de mercurio si la tengo en 200, ¿está? Así que ahí empiezo con combinaciones. Ahora vamos a ver bien qué elegimos para cada paciente. Lo de las... acá, perdón, el cambio de estilo de vida era para que después ustedes lo lean bien, siempre es recomendable para todos. Y fíjense en cuánto baja en milímetros de mercurio los cambios del estilo de vida.
Fíjense en el alcohol, entre 2 y 4 milímetros de mercurio, la actividad física, casi 10 milímetros de mercurio, la disminución del peso, 10 kilos, fíjense, entre 5 y 20, o sea, alguien que tiene una presión limítrofe o tipo 1, tal vez con el estilo de vida o disminuyó de peso, ya volvió a valores normales. Fíjense en lo importante que es. Además, esto requiere, siempre combinada, que uno use menos drogas, menos cantidad de drogas, tiene menos efectos adversos, etc., ¿sí? Si uno contempla todo. ¿Tá? Así que esto es fundamental que el estilo de vida lo cambie. ¿Sí? Obviamente que alguien que viene haciendo todo mal a los 60 años cambiarlo es un poco más difícil, entonces lleva más tiempo, por eso es importante que uno insista. ¿Tá? Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, drogas antihipertensivas tenemos muchísimas. Ustedes esto creo que después lo dan en fármaco. De las drogas, chicos, quiero que repasen, o sea, no lo voy a dar ahora, pero ustedes repasen bien. Mecanismo de acción, ¿sí? El efecto que tiene, cómo funciona la droga, dónde hace efecto. Si ustedes entienden todo eso, entienden los efectos adversos y las contraindicaciones. O sea, si ustedes hacen el mecanismo y saben cómo funciona, lo otro viene solo, digamos, por decirlo así. ¿Sí? Si bien lo tienen que repasar, los efectos adversos y las contraindicaciones, si lo van razonando, les va a servir. Pero eso lo tienen que saber, ¿sí? Y repásenlo de todas las drogas, de los grupos de fármacos. ¿Tá? Entonces, en general, los IECA y los ARA son muchos utilizados. Bueno, ahora vamos a ir desglosando cada uno, pero fíjense en la cantidad de drogas antihipertensivas que hay. Si yo tengo que elegir drogas, las recomendadas para, en general, todos los pacientes, es un IECA o un ARA, ¿tá? Los antagonistas cálcicos y los diuréticos tiazídicos. ¿Tá? A esto se le agregan los betabloqueantes. Fíjense en que las 3 drogas de elección son IECA-ARA, tiazidas y los antagonistas cálcicos. Esto es en general, pero después ustedes recuerden que cada droga y cada paciente es distinto, entonces después yo voy a elegir cada droga para cada paciente dependiendo que tenga. Pues los pacientes no es que solo tienen hipertensión, es así, vienen con un conjunto de cosas, entonces si yo tengo una droga y esa droga no solo le sirve para la presión, sino para otra enfermedad que tenga, voy a elegir esa. ¿Se entiende, no? O sea, después individualizo a cada paciente. Pero en general, si yo tengo recomendadas por vía, son estas 3, ¿sí? Y los betabloqueantes posteriores. Y se combinan entre ellas. Fíjense en que se combinan estas 3 y después en situaciones especiales puedo combinarlos con los betabloqueantes. ¿Se entiende? Bueno, dijimos que podemos empezar con monoterapia o con combinaciones. Monoterapia, elijo una de estas que les nombré anteriormente, o IECA, o ARA, o tiazidas, o antagonistas cálcicos. Ahora, con una droga, digamos, siempre es el paso inicial. O una combinación, fíjense en un IECA-ARA o beta-bloqueante, o un tiazídico con un antagonista cálcico. Cuando no funciona esto, le puedo agregar una tercera droga, ¿tá? Que voy a combinar los 3. O una cuarta droga, ¿sí? Si no funciona, voy a ir avanzando y agregando drogas, ¿tá? Si no, la cuarta droga que se agrega es la espironolactona, ¿tá? A ver, yo voy a ir controlando, instauro la medicación, ¿sí? Cambio el estilo de vida, eso ya lo olvidamos, pero para todos. Drogas, instauro monoterapia combinado y voy a ir agregando. Y aumentando la dosis, obviamente. Y ahí voy a ir generando, pero recuerden que esto es en forma paulatina y gradual, ¿sí? Pero si yo no voy controlando progresivamente, le voy agregando drogas o voy aumentando la dosis, ¿sí? Ahora vamos a empezar a desglosar cada una de las drogas. En general, que les quede el concepto que les dije antes, pero después, viene un paciente y yo voy a identificar cada tratamiento. Esto se los digo bien porque después les queda mal el concepto y vemos que siempre en los exámenes tienen errores para elegir los fármacos. En realidad se pueden elegir varios, pero digamos, recuerden que uno trata todo un paciente, ¿sí? Así que si tienen otras patologías, yo tengo que ver las otras patologías y qué drogas les puedo dar. ¿Estamos? Por eso es importante que sepan dónde actúa el fármaco, sus contraindicaciones y sus efectos adversos. ¿Estamos? Así que repasen bien todo eso. Si hablamos de los diuréticos tiazidas, obviamente, fíjense en que yo les pongo un cuadrito que dice qué indicación tiene, las contraindicaciones absolutas y relativas, ¿sí? Así ustedes lo van repasando. Los diuréticos, siempre en la presión sistólica aislada en adultos mayores, es uno de los recomendados, ¿tá? No sé quién me había preguntado ahí
de algún familiar, es una de las drogas que se elige en este tipo de pacientes, ¿tá? O con hipercalciuria por el efecto que tienen los tiazídicos, ¿tá? Obviamente tienen sus contraindicaciones, que hay que saberlas, es importante, pero que no se pueden dar. Pero son de elección en este tipo de pacientes. Los diuréticos de asa no son una droga que nosotros utilicemos mucho, como la furosemida, ¿está? Se pueden dar en pacientes con filtrado glomerular menos de 30, o sea, son muy pocos los pacientes que yo la voy a dar, ¿está? Así que se pueden utilizar, sí, no son de elección, como les dijimos, o sea, los diuréticos de elección son las tiazidas. Pero bueno, sepan que se pueden utilizar en aquellos pacientes que ya con este filtrado glomerular, la mayoría están contraindicados, se puede llegar a utilizar, ¿está? Los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, ¿sí? ¿Se acuerdan que la espironolactona les dije que era la cuarta droga? En estos pacientes con hiperaldosteronismo primario se va a dar, ¿por qué? Por el mecanismo de acción, ¿tá? En pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a ver que la espironolactona disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, por eso, si tiene hipertensión y tiene IC, le voy a dar una droga que le disminuya la mortalidad, mejor le sirve para las dos cosas. Fíjense con apnea obstructiva del sueño, también es importante, o hipertensión resistente se lo doy como cuarta droga. ¿Tá? Obviamente, hipercalemia, insuficiencia renal, en el embarazo no se lo doy. ¿Tá? Por eso les digo, después hay que ir viendo cada paciente en particular. Beta bloqueantes. Acuerdan que no estaba dentro de las 3 drogas principales, pero después se podía utilizar los beta bloqueantes. Fíjense que si yo tengo cardiopatía isquémica asociada, que el beta bloqueante se usa, le puedo dar beta bloqueante porque, a ver, le doy una droga y le sirve para las dos cosas. Ese mecanismo tienen que ir pensando, ¿tá? Insuficiencia cardíaca, lo mismo, el beta bloqueante disminuye mortalidad, así que se lo van a dar. En pacientes con arritmias, que puedan darle beta bloqueante para las dos cosas, se lo van a dar. Entonces van a ir, digamos, desglosándolo así. ¿Se entiende cómo tienen que ir razonando las drogas, no? Obviamente que si tiene bloqueos o arritmias, bueno, se lo van a dar lógicamente. Los antagonistas cálcicos, era una de las principales drogas también de primera línea, ¿sí? En hipertensión sistólica aislada se lo pueden dar, en pacientes también con enfermedad, con cardiopatía isquémica, siempre que tengan un corazón normal, con taquiarritmias también se lo pueden dar, ¿ah? Entonces son drogas que en este tipo de pacientes se van a elegir. Los IECA o los ARA, ¿tá? En pacientes con asociados a enfermedad coronaria se lo van a dar, asociados a insuficiencia cardíaca. Recuerden el efecto en el remodelado que tiene, en pacientes que tengan hipertrofia se lo van a dar. A diabetes se lo van a dar también de elección, porque recuerdan que el antiproteinúrico que es, entonces se lo pueden utilizar para las dos cosas en diabetes. ¿Tá? Entonces es una droga que en este tipo de pacientes se lo van a dar. No se lo van a dar a mujeres jóvenes, por ejemplo, si bien es una droga de primera elección, mujer en edad fértil no se da, chicos, porque, o sea, por el efecto teratogénico que tiene. Entonces directamente esta la eliminan de ese tipo de pacientes. En embarazo, bueno, en estenosis renal bilateral, en un riñón único, la hipercalemia, la falla renal, ¿tá? En ese tipo de pacientes no lo van a dar, ¿sí? O sea, no es de elección, más que todo. Después uno va viendo y desglosando distintas cosas del paciente, pero tiene que ver su totalidad. Estas drogas, que son los alfa bloqueantes, se pueden dar en pacientes, por ejemplo, se lo dan en los ancianos con hipertrofia prostática benigna, ¿tá? Porque sirve también para eso, o asociados a feocromocitoma, si no, no se utilizan mucho, solamente en este tipo de pacientes. Las drogas de acción central es más que todo para los pacientes, el alfa-metildopa para hipertensión gestacional, o en hipertensión resistentes, y vasodilatadores directos, obviamente que son para las emergencias o urgencias hipertensivas. Y las combinaciones, bueno, es importante que sepan entonces las combinaciones en qué pacientes lo voy a dar. Les insisto con esto de las drogas. Cambios del estilo de vida y las drogas. Sepan las cuáles son de elección, pero repasen, chicos, todas las drogas, su efecto, su mecanismo de acción, y en qué paciente es de elección. Esos cuadritos que yo les puse, en qué tipo de paciente o con qué patología, ¿sí? Es importante porque ahí ustedes van a hacer el tratamiento. No es que vienen todos los hipertensos y a todos les pongo lo mismo. No, cada paciente es diferente. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de poblaciones especiales. ¿Sí? Algunas cositas en particulares que les quiero nombrar de cada una. ¿Hasta ahora vamos todo bien? Sí, profe. Sí, bárbaro. Sí, se entiende bien. Bien, si no, ustedes me preguntan, ¿no? Obvio. Bien, hablemos un poquito de poblaciones especiales.
Pacientes jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pacientes jóvenes, siempre descartar hipertensión secundaria. ¿Está? Lo primero que tengo que hacer, y buscar patologías. Igualmente pueden ser hipertensos. ¿Está? No es que son siempre secundarios. En estos pacientes pueden ser presión de origen central, ¿tá? Y uno tiene que hacer diferente el diagnóstico, pero lo importante en sí, que quiero que les quede es esto, de siempre descartar hipertensión secundaria. El diagnóstico, igual recuerden que en los jóvenes en menos de 16 es con percentilo, y bueno, el resto es igual, ¿no es cierto? Entonces tienen el diagnóstico y todo es lo mismo, pero siempre pensar en esos extremos de la vida, ¿tá? En hipertensión secundaria. Van y buscan las determinadas patologías más frecuentes, después puede haber otras cosas raras, seguro, pero van a analizar cada patología y van a descartarla. Cuando hablamos de embarazo, recuerden mucho hipertensión de embarazo. La embarazada es un mundo aparte, digamos. ¿Sí? Uno puede tener un embarazo, digamos, una hipertensión gestacional, que es después de las 20 semanas. Recuerden que la paciente es normotensa previo, posterior a las 20 semanas desarrolla hipertensión, que es hipertensión gestacional. ¿Ah? Eso no tiene proteinuria, no tiene otra cosa, solamente la hipertensión. Después puede haber una hipertensa crónica que se embaraza, sí que es una hipertensión preexistente que se va a manifestar siempre antes de las 20 semanas. Las 20 semanas para diferenciar eso, si era previa o si es gestacional. ¿Tá? Por lo general también la hipertensión crónica no tiene proteinuria ni nada, pero digamos son entidades diferentes para diferenciarlas. La preeclampsia, como les digo, puede ser una hipertensión gestacional o crónica, agregado, digamos, con proteinuria, que a esto se le denomina preeclampsia. ¿Ah? La preeclampsia sobreimpuesta es aquella que complica la hipertensión crónica. ¿Sí? Después, bueno, tenemos el síndrome de HELP, obvio, otras entidades, repásanlo bien, digamos, pero para diferenciar justamente si era previa o si es gestacional la hipertensión. El diagnóstico es con los mismos valores, 140-90. ¿Sí? Independientemente de que esté embarazada, es pacientes más de 140-90, es definición de hipertensión arterial. ¿Tá? Se le puede hacer mapa o monitoreo domiciliario de presión a las embarazadas cuando tenemos valores limítrofes para realmente establecer el diagnóstico de hipertensa o no. Entonces siempre recuerden que en 2 registros. Ahora, una cosa es decir que es hipertensa o no, y otra cosa es el tratamiento de la embarazada. ¿Por qué? Recuerden que obviamente el flujo placentario es importante que no baje mucho la presión porque disminuye el flujo placentario. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de presión en una embarazada, tiene que ser no menor a 110/70, porque si no cae el flujo placentario y podemos tener problemas, digamos, a nivel del feto, ¿sí? Del crecimiento intrauterino, ¿está? Entonces, digamos, si bien hago el diagnóstico en 140-90, empiezo a tratar farmacológicamente en 150-100. ¿Se entiende? Cambio el estilo de vida, y eso siempre. ¿Tá? Farmacológicamente, yo trato, ¿sí? Cuando está en 150-100, a ver, dependiendo también un poco toda la paciente, pero en líneas generales, justamente para evitar el hipoflujo placentario y no bajarle tanto la presión. Así que ojo con el tratamiento de las embarazadas, ¿sí? O sea, tiene que bajar a menos de 140-90, pero no bajar demasiado, ¿sí? Eso, digamos, es fundamental. Y el tema de las drogas en las embarazadas son un poquito más limitadas porque muchas están contraindicadas. Los IECA-varas, que son una de las primeras líneas, están contraindicadas. También recuerden el tema de la lactancia. Y las drogas que uno da es las alfa-metildopas, ¿se acuerdan que la nombramos anteriormente en el embarazo? El labetalol, que es un beta-bloqueante, y la nifedipina. Acción prolongada es mejor porque dura 24 horas, ¿está? Porque hay una acción corta de 6 horas. No, la idea es la de acción prolongada. Y de segunda elección el atenolol. Pero de primera elección, fíjense que tienen esas 3 drogas. Se pueden combinar las 3. Si sigue hipertensa, yo pongo alfa-metildopa, le agrego labetalol y le agrego, sí, nifedipina. ¿Está? Eso no hay problema. Se pueden utilizar, pero justamente tienen que utilizar estas drogas. Y es importante siempre las mujeres, como les dije, en edad fértil o que tengan deseos de gestación, ojo con el tipo de medicación en una enferma, en una hipertensa crónica, ¿qué le voy a dar de antihipertensivo? O muchas veces las mujeres dicen, no tengo deseo de gestar, pero bueno,
a veces quedan embarazadas igual, entonces por ahí ojo con el tema de qué droga voy a elegir en una hipertensa crónica en edad fértil. ¿Estamos? En hipertensión y menopausia, es decir, posterior a la vida fértil, es importante, digamos, con por todos los cambios hormonales que hay, qué drogas voy a elegir o no. Una de las drogas que voy a elegir es las antagonistas, perdón, las tiazidas, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema que tiene su efecto con el calcio, ¿sí? Que hay una pérdida de calcio en las mujeres posmenopáusicas y es importante también por eso el efecto. Perdón que se me pasó las diapositivas. ¿Estamos? Son ciertas cositas que yo les voy marcando para elegir el tratamiento adecuado. En ancianos, ¿se acuerdan que el objetivo era menos de 140-90 hasta los 80 años? Cuando tenemos más de 80 años, son pacientes, obviamente depende de cada uno, pero pacientes mucho más frágiles. ¿Qué pasa con esto de la fragilidad? Uno empieza cuando uno envejece, además recuerden que el sistema, hay ortostatismo y el sistema envejece en todos los sistemas, por ende los pacientes tienen hipotensión ortostática. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios de posición caen mucho la presión, el paciente se marea y puede caerse, ¿sí? Y obviamente, no sé, se produce una caída con una fractura de cadera, es peor que tener la presión en 150. ¿Tá? Entonces los límites de presión son un poquito más altos para el tema de los objetivos, ¿sí? Si bien lo diagnostico igual, más de 140, 80 la presión, la hipertensión arterial, eso estamos de acuerdo, ¿sí? Uno tolera un poquito más el tratamiento por esto de la fragilidad y la hipotensión ortostática, ¿sí? Fíjense en que mayores de 80 años, con o sin fragilidad hay que tener en cuenta, pero los valores entonces entre 140 y 150 y no bajo por encima de eso, ¿sí? Obviamente hay pacientes de 80 años que no son frágiles y puedo ser un poco más intensivo el tratamiento, pero no. Y además el impacto cardiovascular que yo tengo a los 80 años, que es el riesgo de muerte a los 10 años, digamos, ya en ese extremo de la vida, digamos, se puede morir por cualquier otra cosa que por la hipertensión. Obviamente, por eso tolero unos 10 milímetros de mercurio más, ¿tá? En pacientes diabéticos, muy antes, ¿sí? Se cambiaban los valores para definir hipertensión y diabetes juntos. ¿Tá? Eso no, es todo lo mismo, nada más que lo que va a cambiar la diabetes es el riesgo cardiovascular global del paciente para el tratamiento, ¿tá? Pero no es que cambian los valores, eso eran guías viejas, hoy en día es lo mismo, se define con 140-90 y el objetivo del tratamiento es lo mismo, ¿sí? Como todo el resto. Pacientes con enfermedad renal crónica, siempre es fundamental que calculen el clearance de creatinina, que con esto va a ser contraindicaciones para muchas de las drogas antihipertensivas, ¿tá? Así que ojo con esto, además tiene ya un daño órgano blanco con impacto cardiovascular. Así que es importante el tema más que todo de la elección de la droga en la enfermedad renal crónica, siempre dependiendo del clearance. Ahora, esto es que le voy a decir, la hipertensión refractaria y resistente. ¿Se acuerdan que hablábamos de sospechar también una hipertensión secundaria en este tipo de pacientes? ¿Cómo lo defino? Resistente y refractaria, son dos cosas distintas. ¿Sí? La hipertensión resistente es cuando los pacientes, fíjense, no alcanzan los objetivos diagnósticos en menores de 80, 140, 90 y en más de 80, 150. ¿Tá? Siempre que ustedes definan resistente, en realidad deberían saber que el paciente hace las cosas bien, toma la medicación como tiene que tomarla, es decir, que tiene una adecuada adherencia, que eso es lo más difícil en realidad para nosotros, ¿tá? Es decir, el paciente hizo cambio del estilo de vida, toma perfecto la medicación y así todo no le baja. Ojo que en realidad hay pseudo hipertensiones resistentes que son justamente toda la falta de adherencia, el paciente come cualquier cosa, ¿tá? Por eso es importante que descarten esto. Entonces, el paciente no logra estos objetivos con 3 fármacos antihipertensivos a dosis máximas y uno de esos sea un diurético. O sea, la definición es esa. No llegar a los objetivos con 3 drogas y dentro de esas 3 drogas uno es un diurético. Pero es fundamental lo de la adherencia, chicos, porque si el paciente toma cualquier cosa, en realidad no es resistente a los fármacos, es que lo toma como quiere. ¿tá? Entonces tienen que, la adecuada adherencia, fundamental que vean que sea así. Y refractaria es que no responda a 5 drogas.
incluyendo, fíjense, en un diurético de acción prolongada y la espironolactona. Esas son la definición de resistente y refractario. Siempre descarten pseudo-resistencias, ¿sí? Con el tema de la herencia, porque los pacientes abnegadores no le van a decir, ay, no, doctor, como milanesa con papa frita con sal todos los días, no. O sea, pero lo tienen que ir a descartar, ¿está? Cuando tenemos presiones tan altas, recuerden que en la grilla de tratamiento la cuarta droga era la espironolactona, ¿sí? Los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, ¿sí? Es una de las drogas de elección. Después está en estudio la inervación simpática, esas cosas que les puse ahí, pero realmente no es con una indicación muy clara aún, ¿sí? Así que cuando definan entonces resistente y refractaria, tienen que definirlo así, con 3 drogas o con 4 o con 5 drogas, ¿sí? Y siempre pseudo resistencias. Descartar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto. Bárbaro. Entendido re bien. Bueno, después vamos a desglosar un poquito, más que todo lo que les cuesta después es qué elegir con cada paciente. Por eso es importante que refresquen bien todo el tema de las drogas, los mecanismos de acción, las contraindicaciones, ¿sí? Y además de qué elegir, el tema de las dosis que hay que dar de cada una de ellas. Bueno, sí, eso repasa. A Eso, ver, ¿cómo porque arrancar? eso nunca lo vimos en ningún año, el tema de las dosis. ¿Cuánto hay que dar de cada cosa? No, es que eso depende de cada paciente. A ver, ustedes lo que tienen que saber es la dosis máxima. Bien. A ver, yo tengo este fármaco, funciona así, las contraindicaciones son estas, las contraindicaciones relativas, las indicaciones son estas, y se puede dar tanta droga, cada cuánto se da, es decir, la posología, es decir, la vida media que tiene el fármaco, y cuál es la dosis máxima. Eso ustedes repásenlo, ¿sí? Por ejemplo, tengo, no sé, enalapril, agarremos enalapril, por decirte. A ver, vos podés empezar con 2,5, pero su dosis máxima sabemos que es 40, y se da cada 12 horas. Entonces vos decís, ¿cuánto le tengo que dar? Bueno, eso depende de cada paciente. Yo puedo empezar, no sé, si el paciente tiene 200, yo le puedo empezar con 15, con 10 o 20 cada 12 horas. Ahora, si el paciente tiene 150, yo le voy a empezar con 2,5. Claro, es un poco de prueba y... Es un poco más artesanal en ese sentido, pero digamos, la dosis dependiendo de los valores. ¿Tá? Recuerden que también el efecto máximo de las drogas son entre 15 y 20 días, o sea, si vos se lo das, mañana no le va a bajar todo. Claro. Por eso siempre el descenso es gradual. El tema es que ustedes tienen que tener bien en claro, para después instaurar el tratamiento son las dosis máximas y cada cuánto sea, porque por ahí tenemos pacientes que ven con el april una vez al día. Digamos, en realidad el efecto son 12 horas, entonces las otras 12 horas, ¿qué pasó? ¿Me entendés? O sea, ustedes tienen que saber bien eso. ¿Cuánto es la vía media? ¿Cuánto se puede dar de máximo? O sea, la dosis máxima que se puede dar del fármaco. Y después, en realidad, en lo paulatino, de ir aumentando la dosis, va a depender también, no sé, si el paciente empezó a hacer todo bien, empezó a hacer actividad física, y capaz que yo no le aumente tanto después porque no lo necesite. Eso es Bien. un poquito más artesanal, viendo cómo van los valores descendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de una droga así X. Así que bueno, digamos, eso si bien uno le inquieta y dice, ay, ¿cuánto le doy? En realidad eso es lo más artesanal. Sepan que le puedo dar 40 miligramos de enalapril por día y se da cada 12 horas. ¿Ah? Y nunca dar el máximo de una. O sea, ir aumentando paulatinamente, si Siempre es necesario. paulatinamente, bueno, excepto que tenga 240 de presión, yo le voy a dar un poco más Claro. de droga. ¿Sí? O Claro. ahí empiezo Sí. con 2 drogas. Por eso, por ejemplo, en enalapril te puede bajar 20, 30 milímetros de mercurio, pero ya sé que más no. Entonces yo ya ahí tiene 240 de presión, y yo ya voy a empezar con 2 drogas seguro, Claro, mínimo. sumás un diurético y el enalapril. Claro. Porque no voy a llegar al objetivo. O sea, tu objetivo es menos de 140-90. Vos tenés que llegar a eso. Bárbaro. Por eso depende mucho del tipo de paciente, de qué cambio de estilo de vida va haciendo, por eso es paulatino, y el efecto que tiene la droga, ¿sí? Las dosis que vos le vas poniendo. Eso es un poquito, sí, más artesanal, digamos, por decirlo así, pero repasen bien los de la droga, porque si no, si vos no sabés cuánto hay que darle máximo, o cada cuánto, nunca lo vas a poder empezar a hacer, ¿sí? ¿Estamos? Buenísimo. La idea Gracias. bueno, creo que la comisión 5 está conmigo los viernes, es ir haciendo un poquito algunos casos clínicos y viendo ciertas cosas para ver qué droga elijo en cada caso, y eso,
porque obviamente los pacientes son un todo, y vos me decís, bueno, viene un paciente tiene esto, no, tienen 1000 cosas los pacientes, ¿tá? Entonces uno tiene que elegir la droga que le haga efecto para muchas cosas, la menor cantidad de droga posible, entonces, digamos, ahí después juega un papel un poco más del médico cada uno, ¿sí? Así que cualquier cosa que lean, dudas, lo charlamos, ¿está? De esta guía vayan a leer, ¿sí? Que es lo más nuevo. Es 2018 igual, pero bueno, digamos lo último que salió. Así que cualquier duda después lo ven con sus tutores también de cardio y conmigo, el que le toca conmigo, ¿sí? Perdón, guía, ¿cuál era el nombre de la guía? Claro, eso. ¿De qué era? Es la guía de hipertensión arterial 2018, que es de la Federación Argentina de Cardiología, de la Asociación de Cardiología a nivel argentina y de la Sociedad de Hipertensión Arterial. Bárbaro. Buscan ahí y salta el toque en Google. Buenísimo. Está en el entorno. Está. Ah, ya la tienen subida, perfecto. Sí, nosotros ya lo habíamos pasado, pero por las dudas. Listo, chicos. Profe, Bueno. una preguntita. Sí. Yo no me podía conectar al principio, no sé si tomó asistencia. No tomé asistencia, pero si quieren les tomo. Ahora que lo nombran. Igual yo los tengo acá, digamos. La idea sí es asistencia. Le saco una foto acá a la pantalla y es la asistencia. No se preocupen. Así ya está. Y no le tomo uno por uno, pues están conectados. Ahí. Perfecto, bueno, me hiciste acordar de la asistencia, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda o algo más? A vos. No, profe, gracias. Bueno, perfecto. Vayan estudiando, hoy le van a subir la clase de electro, hacia la noche los usan, pero vayan leyendo más lo de electro y las clases para poder preguntar, porque si no, no les sirve de nada. ¿sí? Así que vayan leyendo antes de las clases. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias.